Hebreos capítulo 4, continuamos con el versículo 11 en adelante. Habiendo tenido el mal ejemplo de los judíos y cómo ellos, cómo trabajaron, cómo ellos reaccionaron a la luz de la invitación de Dios, cómo ellos rechazaron la gracia de Dios. Versículo 11, el apóstol Pablo dice, procuremos pues, o sea, que seamos nosotros prestos en atender a lo que Dios ha hecho, quiere hacer y está haciendo. Porque para que no caigamos en semejante desobediencia como el pueblo judío. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, fíjate ahora que entramos en otro ángulo, vamos a decir, lateral, es algo diagonal lo que Dios está hablando aquí, pero tiene gran importe. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que en base a que esta desobediencia de parte del pueblo judío, ahora la palabra de Dios nos abre un mundo de posibilidad cuando permitimos que la palabra viva de Dios, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, iluminado por la persona del Espíritu Santo, que son todo imagen del Señor Jesucristo, ella es la que puede en nosotros traer vida para cumplir los mandamientos de Dios y eficiente para llevar a cabo lo que Él nos pide. Dios nunca nos pide hacer algo que no sea el Espíritu de Cristo en nosotros el que lo pueda llevar a cabo. Dios nunca nos manda algo que nosotros podamos cumplir por nosotros mismos. Solamente nosotros, reconociendo nuestra incapacidad de llevar a cabo lo que Dios nos está pidiendo, y entonces nuestra completa dependencia en Él, es el momento en que nosotros somos empoderados por Dios mismo para cumplir lo que Él nos está pidiendo. O sea que Él te da el problema y la solución. Él es el mandato y Él es el poder para cumplirlo. Y eso todo Él lo hace dentro de ti. Y la palabra nos enseña, porque entonces la palabra de Dios es viva para llevarnos a cabo, para poder lograr, y eficaz. Ahora, ¿cómo es viva? Una de las formas que vive es como un cuchillo. Un cuchillo es aquello que aparta abre algo. Y como un buen sumo sacerdote que sabe cómo cortar y abrir las cosas, el sacrificio para Dios, la palabra de Dios nos permite a nosotros entender nuestra incapacidad, porque el Espíritu de nosotros puede, por el Espíritu Santo. Nuestra carne, en este caso nuestra alma y nuestro cuerpo, le es imposible cumplir el propósito de Dios si no es empoderado por la persona del Espíritu Santo que vive dentro de tu espíritu. Y esto solamente lo podemos llevar a cabo cuando entendemos que tenemos que separar una cosa de la otra. La palabra de Dios es capaz de separarlo para luego volverlo a unir perfectamente. Para suturarlo por la persona de Jesucristo, es lo que sutura el Espíritu de Dios en nosotros y nuestra incapacidad almática de poderlo llevar a cabo. Jesucristo es el que lo une todo en todo. Y dice la palabra que la palabra de Dios es aquello que penetra y corta nuestro espíritu, o sea, separa nuestro espíritu de nuestra alma. Y de esa manera podamos entender nosotros los movimientos del espíritu en nuestras vidas y lo que son los movimientos del alma en nuestras vidas. Los movimientos de las emociones, del intelecto y de la voluntad, y las funciones del espíritu, que son la comunión, la intercesión y la conciencia. Entonces, ella lo que discierne las intenciones del corazón. Versículo 13, y no hay nada escondido de su presencia, antes bien todas las cosas son desnudas y abiertas a los ojos de aquel al quien tenemos que dar cuenta. O sea, la palabra de Dios nos permite a nosotros discernir entre el bien y el mal, lo de Dios y lo que no es, y de esa manera nosotros poder tener una conciencia limpia delante de Dios por nuestra obediencia. Versículo 14 al 16 nos dice de que
Jesucristo es aquel que es nuestro efectivo Salvador. Es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre, y es aquel que es como nuestra ancla detrás del velo, que nosotros sabemos que Él está ahí, no lo vemos, pero sabemos que Él está ahí, y por eso es que podemos confiadamente creer y saber que en Cristo cumplimos todo lo que Él nos pide. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote, versículo 15, que se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No solamente las tentaciones nuestras humanas, pero las tentaciones en el mundo espiritual, que nosotros ni las conocemos todavía. Él venció sobre todas ellas sin pecado. Versículo 16, entonces dice: a la luz de esto, no te queda otra, sé sabio, acércate y confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es oportuno? Oportuno es la gracia para prevenirte pecar, y la gracia que si has pecado, poder entonces arrepentirte y venir con una conciencia limpia delante del Señor. O sea, que ya sea prevención o solución, Cristo es todo lo que tú y yo necesitamos. Dios te bendiga.